Dios les bendice, hermanos. Buenas noches. Hoy tenemos los últimos versos de esta carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versos 20 en adelante. Gracias a Dios ha sido un tiempo pues de mucha luz. Este libro trae bastantes doctrinas fundamentales acerca de Cristo, cristología. Gracias, hermano. Y pues ahí tiene las hojitas, tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo. Ya están, ahí están los videos también en internet, ¿verdad? Por si se le pasó. Y créame que si usted lo vuelve a estudiar, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios, hermanos, va a volver a encontrar maravillas. Y eso es lo grandioso de la Escritura, que es viva, eficaz, no pasa, siempre, no deja de ser, siempre tiene el presente. Y pues que el Señor nos siga enseñando, madurando, edificando en su palabra, haciéndonos crecer, ¿verdad? Confrontando, aconsejando en ella. Vamos a los últimos versos entonces, verso 20. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están ahí. Los creyentes de Italia les envían saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Muy bien, hermanos. En los versos anteriores, en el 18, ¿verdad? 19, vemos cómo Él pide oraciones, ¿verdad? Dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Vemos que el escritor de la carta solicita oraciones, hermanos. Ahora él ofrece oraciones por aquellos que forman parte de la iglesia. Aquí es donde el cuidado es mutuo, la edificación es mutua, el servicio unos a otros es mutuo, ¿verdad? Es lo maravilloso de ser parte del cuerpo de Cristo, donde todos podemos edificarnos, podemos ayudarnos a crecer, podemos animarnos, y es maravilloso que los maestros o los líderes son parte de la iglesia, hermanos, son parte de los miembros, y luego los miembros se convierten después también en maestros y líderes. O sea, es algo que va siempre de la mano. No es como que los líderes son unos y los miembros son otros, no. Líderes y miembros son el mismo cuerpo, son, ¿verdad?, la misma esencia. Así es que gloria, ¿verdad?, gloria a Dios por ello. Así es que entonces vamos a desglosar la oración que hace aquí, ¿verdad?, como bendición final el escritor de Hebreos, y él empieza con esta frase: y ahora que el Dios de paz, ¿verdad?, el Dios de paz, amados. El sujeto, ¿verdad?, lo importante, vamos a decir, de esta frase no es la paz, sino que el sujeto que pone en primer lugar es Dios. Describe a Dios como Dios de paz. Esto es muy significativo, hermanos, ya que es Él quien crea paz en los corazones y en la vida de la gente. La paz proviene de Dios. Recuerden, en una ocasión el Señor Jesucristo dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo, ¿verdad?, la doy. Note que el escritor no ora que la paz de Dios. No dice la frase que la paz de Dios, sino que dice el Dios de ¿qué? De paz. Dios es entonces el pacificador, que es capaz de disipar la desconfianza y la discordia. Cuando hay problemas, cuando hay celos, cuando hay contiendas, envidias, pleitos, hermanos, entre los hermanos, por ejemplo, entre sus hijos, ¿quién interviene? Mamá o papá. Y se convierte en pacificador, ¿verdad? Se me callen los dos están castigados, pídanse perdón, ¿verdad? Son hermanos. Y ahí, ¿quién entró? El pacificador. Claro, hermanos, nosotros no podemos darle paz a nuestros hijos,
pero intervenimos para que haya paz en medio de ellos, ¿verdad? Ahora, el Señor, que sí es el Dios de paz, cuando hay problemas, ¿verdad?, entre sus hijos, que somos nosotros, por el amor a Él y por el temor que le tenemos, hermanos, a Dios, pues entonces, buenas noches, adelante. Entonces, ¿verdad?, tenemos paz unos con otros. Entendemos que a través de las Escrituras vemos varias veces que los discípulos discutían. Vemos en el libro de los Hechos, hermanos, varias ocasiones que la iglesia tuvo problemas, que incluso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que entró en una gran discusión con Bernabé y hasta se separaron en el ministerio, ¿verdad?, de la misión. Cada quien se fue por su lado por causa de una inconformidad de Pablo para llevar al joven Marcos. Pero después hubo paz entre ellos por medio del Señor, ¿verdad? Y aquí es donde en realidad Dios, hermanos, concede el regalo de la paz a los miembros de su pueblo, para que ellos puedan a su vez promover la paz entre sus prójimos. Y no nada más es estar en paz con el prójimo, sino Dios promueve la paz ¿con quién? Con uno mismo, entre Él, ¿verdad?, y nosotros. Porque una cosa es estar en paz con los demás, pero otra cosa es estar en paz ¿con quién? Con uno mismo. Aquí es imposible, hermano. Si no estás en paz contigo y entre tú y Dios, no vas a poder estar en paz ¿con quién? Con nadie, prácticamente. Puedes fingir estar en paz, pero no lo vas a estar. Si hay paz entre Dios y nosotros y yo tengo paz en mi alma, entonces puedo tener paz con mi prójimo. Aquí es hermoso entender eso, que el Señor, ¿verdad?, de paz, nos da esa paz cuando nosotros nos sometemos a Él. Pablo, hermanos, usa con frecuencia estas palabras, el Dios de paz. O sea, Pablo había entendido en realidad que la paz proviene neta y completamente de Dios y que solamente, ¿verdad?, rindiéndose a Él se puede obtener esa paz como un regalo, ¿verdad? Como un regalo. Acá dice, miren, aquí hay dos días. Pase. Adelante. Ahora el VIP está de este lado. Entonces, él empieza que el Dios de paz, y luego nos indica la siguiente frase también de suma importancia, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios levantó de entre los muertos a Jesús, amén. El escritor de Hebreos nos repite esta doctrina fundamental, hermanos. La doctrina de la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Es la piedra angular, ¿verdad? O sea, donde todas nuestras creencias ahí se soportan, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esta forma. La resurrección, ¿verdad? Es la piedra principal. Piedra principal. Vamos a poner fundamento. De nuestra fe, ¿verdad? Lo que vamos construyendo en nuestra fe, lo que vamos levantando en nuestra vida en cuanto a la fe cristiana, a la vida espiritual, está bien fundamentado ¿dónde? En la resurrección. ¿Por qué? Porque hubo grandes profetas que también hicieron milagros como Jesús. Hubo grandes profetas que también hablaron palabra de Dios. Hubo inclusive un hombre que no murió y que se fue con Dios, que fue Enoc. Entonces, podemos decir, Moisés abrió el mar, entre comillas, ¿verdad? Moisés abrió el mar en dos. Moisés por 40 años estuvo haciendo milagros con el pueblo de Israel. Moisés subió al Sinaí y estuvo frente a Dios. Entonces, podemos decir, la fe de Abraham le contó por justicia y Abraham es el padre de la nación de Israel. Acerca de muchos hombres de Dios podemos decir muchas cosas, pero ninguno resucitó, hermanos, por sí mismo. Entonces la resurrección es la que le da la autenticidad a Cristo Jesús, el hombre, de ser el Mesías, el escogido, el Hijo,
¿verdad? De Dios, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte, pero como Jesús no pecó, la muerte no tuvo poder sobre él. Y entonces al resucitar, él mostró y está demostrando que él es el único santo, el unigénito, único en su génito, Hijo de Dios. Y entonces si nosotros no creemos en la resurrección, hermanos, todo lo demás que creamos es en vano. Porque al final de cuentas, ¿verdad? La salvación que nos ofrece el Señor Jesús está basada primordialmente en el sacrificio que él hizo en la cruz al morir y después resucitar al tercer día. Si no creemos en esa doctrina, aunque creamos que Dios creó el mundo, ¿verdad? Y que Jesús es el Hijo de Dios y que hizo milagros y tiene poder, pero si no creemos que ese hombre se levantó entre los muertos, hermanos, todo lo demás es en vano, no sirve. Entonces, el escritor de Hebreos, hermanos, nos habla varias veces, fundamenta mucho la resurrección. Por eso dice aquí que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Prácticamente la doctrina de la resurrección, hermanos, de Jesús es fundamental para la fe cristiana, ya que uno de los requisitos para obtener el cargo de apóstol era haber sido testigo de la resurrección. Si usted va a Hechos capítulo 1, donde después de la resurrección, hermanos, y la muerte del Señor y su ascensión, ya hay un poco de paz, ya hay un poquito más de visión de lo que va a venir. Y entonces los apóstoles dicen, éramos 12, pero Judas nos traicionó. Ahora hay que echar suertes y ver quién va a tomar el lugar de Judas. Y entre ellos ponen los requisitos. A ver, ¿qué requisitos debe de haber para que otro tome el lugar de Judas? Y lo primero, ¿verdad? Dicen, haber sido testigo desde el bautismo del Señor Jesús hasta su resurrección. Entonces, la resurrección, hermanos, es uno de los fundamentos de nuestra fe. En su predicación, hermanos, en su testimonio y en escritos, los apóstoles proclaman la resurrección de Jesús. Y si bien Pablo no había sido un discípulo de Jesús en la forma que lo habían sido los otros apóstoles, acuérdense que Pablo vino a ser apóstol después, hermanos. Después, ya que la iglesia estaba establecida. Pablo no vio a Jesús, ¿verdad? A lo mejor bautizarse, no vio a Jesús en la cruz, tal vez no lo vio resucitado. Pero tenemos que entender esto. Pablo se encontró con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. ¿Recuerdan ese día donde Pablo ve una luz más intensa que el sol? Cae al suelo y escucha una voz que dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo vio a Cristo resucitado. Y mismo Cristo, hermanos, le da la autoridad a Pablo. Entonces Pablo puede ser apóstol porque fue escogido por Cristo. Porque él vio al Cristo resucitado, al fin y al cabo, al camino a Damasco. Por consiguiente, hermanos, Pablo en sus escritos enseña la resurrección y al mismo tiempo afirma también su apostolado, ¿verdad? O sea, yo soy apóstol del Señor, aunque no lo vi resucitar en la tumba, yo lo vi después resucitado, ¿verdad? El escritor de esta epístola, esta carta a los Hebreos, hermanos, menciona la resurrección de Jesús solo una vez, en la bendición, que estamos aquí, ¿verdad? Indirectamente, él ya había incluido esta doctrina al introducir el tema de la exaltación de Cristo a la diestra de la majestad del cielo. O sea, cuando empieza, y si vemos aquí la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos lo menciona al inicio, no la palabra resurrección, pero sí, hermanos, con lo que nos dice, nos está hablando que cree un Cristo resucitado. Dice, hace mucho tiempo Dios nos habló muchas veces, estamos Hebreos 1:1, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, mediante el Hijo creó el universo. Verso 3, el Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Aunque ahí no dice resucitó, si él está diciendo que hoy está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que está vivo y que resucitó. Entonces,
aunque no menciona, hermanos, la palabra resurrección directamente varias veces en la carta, sí indirectamente menciona varias veces, hermanos, acerca de la resurrección. Otro ejemplo es que tenemos el gran sumo sacerdote que ha traspasado, ¿verdad?, no nada más el velo que había aquí en el templo, sino que ha traspasado, ¿verdad?, el lugar santísimo eterno que es en el cielo. Y entonces esto da a entender de que los lectores de la carta, pues Jesús resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. En resumen, hermanos, de las doctrinas cristianas fundamentales, él menciona la resurrección de los muertos. Y aquí es donde finalmente él confía en la posibilidad de que Dios resucite a Isaac también entre los muertos. Cuando habla ahí de Abraham en Hebreos 11, cuando está explicando por la fe a Abraham, por la fe, ¿verdad?, dice que Abraham obedeció creyendo que Dios le podía entregar vivo a Isaac, aún después de él haberlo sacrificado. O sea, que Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo Isaac. Es otra manera también de que él escribe acerca de esto. Hermanos, prácticamente el escritor no puede reclamar el haber sido el testigo de la resurrección, pero como creyente de segunda generación, no de segunda clase, no confunda. Cuando decimos creyente de primera generación es aquellos que anduvieron con Cristo y lo vieron, ¿qué? Y anduvieron con Él y lo escucharon de primera mano. A eso les decimos los cristianos de primera mano, porque recibieron del Señor directamente la enseñanza y ellos vieron y fueron testigos oculares, ¿verdad?, presenciales. Ahora, los que se convirtieron después de ellos vienen siendo, ¿verdad?, cristianos de segunda generación, no de segunda mano, ¿verdad?, no de segunda clase, de segunda generación. O sea, ellos ya no vieron a Cristo vivo, no lo escucharon, pero sí recibieron, ¿verdad?, el testimonio de estos cristianos. Pues bueno, hermanos, aunque el escritor de Hebreos no vio a Cristo resucitado, más bien recibió el testimonio, ¿verdad?, de los apóstoles y de otros cristianos que sí lo vieron. Él, hermanos, como creyente, escuchó el evangelio de los seguidores inmediatos de Jesús, pero al no haber sido testigo ocular directo, vamos a dar la vuelta, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, esto no le impide confiar y enseñar plenamente esta doctrina fundamental de la fe. ¿Usted vio a Cristo resucitado, hermanos? Yo tampoco, pero creo plena y confiadamente en que Cristo resucitó, porque es fiel el testimonio de todos los hombres, porque dice la palabra que en una ocasión Jesús se presentó resucitado a más de 500. Entonces, la evidencia, hermanos, es grande, y la fe que Dios ha puesto en nosotros de creer que un hombre resucitó después de 3 días no es humana, esa fe es celestial, es espiritual. Y aquí es donde esa misma fe, pues él, ¿verdad?, la está confirmando y le está enseñando a la iglesia. Continúa en su oración. Ahora que el Dios de paz, quien levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y luego vuelve a decir, hermanos, una característica grande de Dios, dice, el gran pastor ¿de qué? De las ovejas. Estas palabras, el gran pastor de las ovejas, hermanos, nos hacen recordar la enseñanza de Jesús acerca de que Él es el buen pastor que pone su vida por las ovejas, amén. Y en efecto, la metáfora, hermanos, ¿verdad?, del pastor que muere por sus ovejas es equivalente a la del sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio por su pueblo. Y es muy significativo el adjetivo gran, o sea, porque no nada más es el pastor de las ovejas, es el gran pastor, ¿verdad?, de las ovejas. Prácticamente, hermanos, también el apóstol Pedro describe a Jesús como el jefe de los pastores. Y este gran pastor, hermanos, derramó su sangre, sacrificó su vida por sus ovejas, en otras palabras, su pueblo, para obtener para ellos redención eterna y para establecer con ellos el pacto eterno que Dios había prometido. Ningún otro profeta, hermanos, rey, había sacrificado su vida para salvación de su pueblo. Tal vez habían dado su vida en la guerra, luchando para que no los esclavizaran. Pero aquí el objeto es que Jesús, hermanos, y conocemos, ¿verdad?, a lo que se refiere, no teniendo la necesidad de rescatarnos, sino teniendo el amor y la compasión por nosotros, vino. Él no tenía necesidad de venir. Él, por amor, por compasión, vino a dar su vida como el gran pastor de las ovejas y nos rescató.
¿Cómo y qué entregó, hermanos, a cambio? Pues dice que el gran pastor de las ovejas, que ratificó un pacto eterno con su sangre. La sangre del pacto eterno, hermanos. Por medio de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, Dios anuncia su intención de establecer un pacto eterno con su pueblo. Ya Israel, hermanos, en el tiempo de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ya el pueblo de Israel ya había vivido cientos de años. Ya había sido rebelde, se había alejado de Dios, endurecía su corazón, se arrepentía, otra vez volvía, tenía ídolos y una y otra vez hacían el mal. Entonces el Señor empieza a hablar acerca de un nuevo pacto, de una nueva manera que nos íbamos a poder acercar a Él. Y los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan acerca de esto, de un pacto, ¿verdad?, eterno ahora con su pueblo. Y este pacto es eterno puesto que está sellado con sangre. Y es precioso, hermanos, que la sangre no es cualquier sangre, sino la sangre del Mesías. Muchas veces, ¿verdad?, en la antigüedad, siempre a veces se cortaban, ¿verdad?, y hacían un pacto de sangre, ¿verdad?, para que tuviera un significado mayor. Pero la sangre de nuestro Cordero es eterna, hermanos. Es una sangre que no muere. Porque si Él resucitó, su sangre es una sangre viva, no una sangre muerta. Y aquí es donde entonces el pacto, hermanos, que está sellado con esa sangre eterna, hermanos, es precioso y es para siempre. En la profecía mesiánica acerca del rey de Sión, hermanos, acuérdense que Sión es la Jerusalén, pero en el cielo, ¿verdad? El rey de Sión que entra a Jerusalén sobre un burrico. Esto lo tenemos en Zacarías 9:9 y luego el Señor lo cumple, ¿verdad?, cuando entra en un pollino o en un burrito, ¿verdad?, a Jerusalén. Dios promete a su pueblo liberación. ¿Qué gritaban? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en ese burrito? ¿Qué gritaba la multitud? Que ponían todos así. ¿Qué gritaban, hermanos? Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Viene nuestra liberación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, ¿verdad? Ha llegado el tiempo. Entonces, hermanos, Dios promete liberación a causa de la sangre del pacto que Él, ¿verdad?, va a hacer. Y estos son dos temas, pues, capitales, hermanos, indispensables que dominan esta carta, ¿verdad?, la epístola. Uno es la obra del sumo sacerdote de Cristo, que se resume en su sangre, y la otra es el pacto eterno. Acuérdense que el propósito primordial del escritor de Hebreos es hacerle saber al pueblo de Israel, a los que confían mucho en los sacrificios de los corderos, de los toros, hermanos, a los que confían mucho en todas esas ofrendas que se llevan continuamente, ¿verdad?, al templo. Se acabó todo eso, ya no es necesario, porque nuestro gran sumo sacerdote se ha sacrificado una sola vez y para siempre. Eso es la centralidad, hermanos, de la epístola de los Hebreos, Cristo y su obra redentora, donde ya Cristo, todo lo que había sido sombra anteriormente, Él lo cumple y entonces ahora Él es puesto, ¿verdad?, como lo superior. Superior a los ángeles, superior a Aarón, superior a Moisés, superior a los profetas, ¿verdad?, superior a la ley. Ahora Él es, ¿verdad?, el cumplimiento de todo esto. Entonces, en este verso, hermanos, donde vemos la sangre del pacto eterno, una vez más y por última vez, este tema nos es, ¿verdad?, presentado. El pacto de Dios con su pueblo permanecerá para siempre. El pacto ha sido sellado con la sangre de Cristo, que fue derramada una vez y para siempre. Continuó la oración. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y quien ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo, ¿verdad?, lo que necesiten. Y aquí, hermanos, prácticamente introduce, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. Es indispensable entender que el Padre y el Hijo, junto con el Espíritu, hacen la obra completa de redención. Vemos esa hermosa Trinidad, ese ser, ese único Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, trabajando en unidad, en armonía, dándose gloria, honra y sometimiento el uno al otro.
Es maravilloso verlo y aquí siempre el Padre da gloria al Hijo, el Hijo da gloria al Padre y por consecuente el Espíritu es también, ¿verdad?, manifestado entre ellos dos. Y cuando el escritor dice nuestro Señor Jesús, estas tres palabras, hermanos, que en realidad en el original griego son 4 palabras, y aparece así, dice: ahora el Dios de paz que levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas por medio de la sangre del pacto eterno, el mismo Jesús nuestro Señor. Mismo Jesús nuestro Señor. Además de usar el nombre personal de Jesús, hermanos, utiliza, ¿verdad?, y lo denomina Señor. Señor Jesús. No nada más dice Jesús, no nada más dice el Hijo de Dios, sino dice nuestro Señor Jesús. Y es muy importante entender, ¿verdad?, por qué el escritor nos presenta a Jesucristo como Señor, hermanos. Si bien el título Señor aparece con poca frecuencia en Hebreos, su uso, hermanos, en el mundo cristiano era común. O sea, entre las iglesias se referían mucho, ¿verdad?, al Señor como el Adón es en hebreo, Curios es en griego, gracias, como el Señor, ¿verdad?, como el dueño, el amo, como aquel que es el de toda autoridad, rey. Él es al quien yo pertenezco. Eso es lo que quiere decir Señor, mi Señor Jesús, a quien yo pertenezco, a quien, ¿verdad?, es mi autoridad. Prácticamente, hermanos, en la iglesia, ¿verdad?, en el mundo cristiano era común decirle Señor a Jesucristo, ya que servía como una confesión. O sea, ¿quién es tu Señor? ¿César? ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús? ¿O tienes otro Señor? Entonces decir mi Señor o nuestro Señor Jesús, ya había una confesión, hermanos, de tu fe, de quién es, ¿verdad?, aquel que es el amo o el dueño de tu vida. Entonces, en esta bendición, hermanos, final de la epístola, el escritor desea enfatizar la soberanía de Jesús. Jesús no nada más es sumo sacerdote, Jesús no nada más es pastor o cordero, Jesús, ¿verdad?, es Señor. Jesús, ¿verdad?, es soberano. En la introducción también, hermanos, de la epístola, donde brevemente él señala los oficios de Jesús. Un oficio, ¿verdad?, es el del sacerdocio, y otro oficio de Jesús es el de ser rey, gobernar, tener cetro, tener gobierno. Vuelve a combinar en esta oración, hermanos, en esta bendición, la referencia al sacerdocio. Jesús es el que se sacrificó, con su sangre pactó, pero también es nuestro Señor Jesús. Sacerdocio y realeza, ¿verdad?, rey. Y entonces es hermoso ver cómo el escritor, hermanos, al despedirse de la carta, todavía les está enseñando, al bendecirlos, todavía les está enseñando, ¿verdad?, acerca de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesús. Y entonces termina lo que es la bendición. Bueno, dice: ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que rectificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. En esta segunda parte de la bendición, en el verso 21, también notamos varias frases que podemos exaltar. La primera dice en el verso 21, los capacite con todo lo que necesitan. Que Dios nos capacite, hermanos. La primera parte de la bendición consiste en un resumen de lo que Dios ha hecho ya. Él nos ha dado paz, Él levantó a Jesús de los muertos, hermanos, Él nos ha pastoreado, Él ya hizo un pacto con nosotros. Esas son cosas que Dios ya hizo. Pero ahora esta segunda parte de la bendición o de la oración habla de las cosas que el Señor va a hacer. Y primero, ¿verdad?, es que Él los capacite. En esta sección, hermanos, el escritor hace una oración por sus lectores, ¿verdad?, por sus hermanos en Cristo. Le pide a Dios que los equipe para hacer su voluntad. El verbo aquí capacitar significa en realidad que los complete. Señor, complétalos. Hazlos completos para que ellos puedan hacer tu voluntad.
Él da a entender, hermanos, el hecho de restaurar, o sea, de perfeccionar algo. Entonces aquí es donde dice, y que el Dios, ¿verdad?, de paz, el gran pastor de las ovejas, quien levantó al Señor Jesucristo, los perfeccione, los haga aptos, les dé la capacidad. ¿Se fijan cómo debemos de depender siempre del Señor, hermanos? Nunca pensar que por nuestro tanto tiempo de leer la Escritura, de saber, de estar en la iglesia, de tener la fe en el Señor, no somos nosotros. No somos nosotros. Siempre es Cristo. Él es el que nos da la capacidad. Si usted es capaz de hacer algo de todo corazón, no es porque lo hace usted, es porque Cristo le ha dado esa capacidad. Si los maestros somos capaces de enseñar algo del Señor, no es por nuestra propia capacidad, hermanos, es porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Si usted es capaz de servir a alguien de todo corazón, es porque Cristo le ha dado, lo ha completado para que usted pueda hacer eso. Si usted ha perdonado algo, hermanos, que era imposible perdonar, no lo ha hecho usted, lo ha hecho Cristo a través de usted. Y aquí es donde Él, hermanos, nos completa, ¿verdad? Entonces, aquí en algunas traducciones, vamos a cambiar, ¿verdad? Ya la última hoja. Tienen la lectura, hermanos, el Dios de paz os perfeccione, ¿verdad? En lugar de capacite o nos equipe, dice nos perfeccione. Dando a entender que Dios fortalece al hombre de tal modo que sus defectos pueden ser superados. Oh, qué hermoso que mi Señor, hermanos, ha superado tantos defectos en mi vida. Me faltan muchos, pero ya Él ha superado también muchos. Y yo sé que en usted también. Él es superior a sus defectos de usted. Él es mayor a sus pecados. Él lo perfecciona y me perfecciona a mí. Él nos proporciona, hermanos, página 177, estamos a menos arriba. Él nos proporciona todo lo que es bueno para que podamos hacer su voluntad. Cuando usted nota, hermanos, las enseñanzas del Señor Jesús, en varias ocasiones el Señor dice, anteriormente os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo, anteriormente los fue dicho, ¿verdad? Aquí el Señor no es que está poniendo más alto la vara, ¿verdad? O el nivel o el reto, sino que el Señor está diciendo, lo que ustedes habían entendido antes que tenían que hacer y nunca lo pudieron hacer, ahora lo van a lograr por medio de mí, lo imposible. Oren por sus enemigos, bendíganlos, no paguen un mal con un mal, paguen un mal con un bien. Si les piden llevar una milla, la carga, ustedes llevan la ¿qué? 2. Esas cosas, hermanos, espiritualmente son imposibles para el hombre. De repente el Señor parece que eleva, hermanos, los requisitos para ser hijo de Dios. Y uno dice, ¿cómo, Señor? Es que yo te voy a capacitar. Es que yo lo voy a hacer por ti. Es que yo, ¿verdad?, te voy a perfeccionar. Yo voy a ser superior a todos tus límites, pero yo en ti. Y por eso tú necesitas, ¿verdad? Dice, yo soy el tronco, ¿verdad? Yo soy la vid, yo soy el árbol. Ustedes son las ramitas, ¿verdad? Sin mí nada pueden hacer. Es necesario que Cristo sea en nosotros, hermanos. Y por consiguiente, esa es la siguiente parte de la oración. Dice que Él los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes. Que Él produzca. Una vez, Toño hizo esta pregunta. Los que ya se la saben, no la respondan, por favor. ¿Cuál es el trabajo de un árbol frutal? ¿Dar fruto? No. El trabajo de un árbol es permanecer plantado. El fruto viene solo a su tiempo, si permaneces plantado. En realidad, tenemos que entender, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no podemos dar fruto.
El Hijo es el que da fruto en nosotros. ¿Qué fruto podría dar yo, hermanos? Dice la palabra, ¿pueden salir agua dulce y agua salada de un mismo manantial? Yo no puedo producir, hermanos, obras perfectas que le agraden al Padre. Pero el único bueno, el Hijo, en mí y en usted, Él sí puede producir buenos frutos. ¿Cuál es el trabajo de usted y el mío, hermanos? Permanecer en Cristo y que Cristo dé fruto en nosotros. Nuestro trabajo no es dar fruto, porque no podemos. Yo les he dicho muchas veces, ¿dónde dice la palabra de Dios que tenemos que ganar almas? ¿Dónde dice eso? Dice que vayamos a predicar por todo el mundo, que prediquemos a toda criatura, que seamos sal y luz, que los demás vean en nosotros las buenas obras para que alaben al Padre. Pero ¿dónde el Señor dijo, Juan, ve a ganar almas para mí? Ezequiel, ve a ganar almas para mí. Bien confundido. Sí, pero el discípulo se hace, hermanos, cuando ya él voluntariamente quiere ser discípulo. Aquí es, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Prediquen el evangelio, bautícenlos en el nombre y enséñenles todas las cosas. Es un proceso. Yo no puedo ganar un alma. ¿Cómo gano un alma, hermanos? Yo les he dicho varias veces esto, inclusive platicando con un hermano esta semana. Me dice, no, hombre, en el evento ahí que tuvimos en Matamoros, se entregaron 600 a Cristo ese día. Se entregaron a Cristo. ¿Qué entiende usted por se entregaron a Cristo? ¿Cómo? Pasando al frente y orando por ellos, ¿verdad? Pero hay un proceso que vemos que en la palabra de Dios se requiere hacer no para aceptar a Cristo, para rendirse a Cristo. Aquí es donde en realidad muchas veces hemos sido confundidos, no a propósito, hermanos, por tradición, por costumbre, por repetición. En realidad, si yo le dijera, ¿cuántos convirtió Cristo cuando estaba vivo? ¿Cuántas almas ganó? En ese caso, Jonás es mejor predicador que Cristo, porque Jonás, hermanos, fue y advirtió a Nínive y dice que toda la ciudad hasta el rey se arrepintió de sus pecados. Y el Señor Jesús no pudo hacer que se arrepintieran de sus pecados su propio pueblo. Entonces no se trata de ganar almas. Se trata de ganar tu alma para Cristo, que tú te rindes a Él para que Él gane tu alma y que Él en ti, hermanos, Él en ti, ¿verdad? Lleve su testimonio, su palabra, su sanidad, su fe a todos los que pueda alcanzar por medio de ti. Pero no es, hermanos, el trabajo, ¿verdad? Ganar almas. El trabajo es ser testimonio, predicar, amar, servir, obedecer, orar. Pero en sí el ganar almas no lo es. No podemos dar un fruto que no podemos dar. Dice cuando el Señor habla con Nicodemo, Juan capítulo 3, Él le dice a Nicodemo, solo el Espíritu puede engendrar lo espiritual. O sea, ¿cómo yo, siendo carnal, hermanos, siendo hombre, cómo puedo yo engendrar lo espiritual? No se puede. Yo no puedo engendrar lo espiritual. Solo Cristo, solo el Espíritu de Cristo puede engendrar, quiere decir producir, ¿verdad? Yo no puedo producir lo espiritual. Solo el que es capaz, solo el que es espíritu puede producir lo espiritual. Y entonces aquí tenemos que entender que el que va, dice, Él los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad y que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Quién va a producir en nosotros, hermanos? Por medio de su poder, Él. Pero claro que aquí hay una participación, hermanos, voluntaria de cada uno de sus hijos, a dejarlo a Él trabajar, a dejarlo a Él ser en nosotros.
Yo me sacrifico muriendo a mí mismo, negando. Por eso el Señor lo explicó muy claro. El que quiera ser mi discípulo, sígame, niéguese, tome su cruz cada día, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo? Negarte todos los días. Tomar tu cruz todos los días y seguirle. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es ganar almas. Tu trabajo no es sacar demonios. Lo hace Él. Tu trabajo no es hacer milagros. Él los hace. A través de sus hijos, sí, hermanos. Pero el entendimiento es esto. No malentiendas cuál es nuestra labor. Él es el que produce cuando estamos en Él. Porque yo te puedo decir, acuérdate siempre de las palabras del Señor, Mateo 24, ahí también. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Ahí ese grupo no produjo Jesús, ¿producieron quién? Claro que la cizaña, los falsos maestros también pueden producir obra, pero dice que esa obra va a ser probada con fuego. ¿Y si se consume? Pero claro que se puede producir fuera de Cristo, hermanos, pero no es algo eterno, ni algo para la gloria de Dios. Aquí es donde, no porque se vea que tal y cual, ¿verdad?, tienen mucha unción y tienen mucha palabrería y se ve mucho, pero si no se ve a Cristo, hermanos, el fruto de Cristo. ¿Cuál es el fruto de Cristo? Su carácter. Pablo lo explica en Gálatas. Amor. Es un solo fruto, no son 9, 7 frutos. Es uno solo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un solo fruto. Ese es el carácter del Señor Jesucristo. Así es el Señor. Dice el Señor, por sus milagros los conocerán. Por su unción los conocerán. Por su fruto los conocerán. ¿Cuál fruto? ¿El fruto de la carne o el fruto de Cristo? Vas a Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11, hermanos. Lo mismo le dice Pablo a los filipenses, fíjense. Verso 9, una oración de Pablo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo de Jesucristo que produce en su vida. ¿De qué quiere que estemos llenos Pablo, hermanos? Del carácter de Cristo que Él produce. No de trofeos, hermanos, no de misiones, de almas que gané, ¿verdad? El carácter de Cristo en tu vida. Eso es lo que da honra al Padre. Eso es nuestro trabajo, dejarle a Él hacer su trabajo, negarme todos los días para que Él produzca, hermanos. No yo producir, ¿verdad? Y aquí entonces, hermanos, prácticamente el hombre o la persona que vive agradando a Dios, hermanos, es una persona que va a ser guiada y recompensada por Dios mismo. El hombre espera que Dios, ¿verdad?, le dé ayuda, dirección y sabiduría. Al menos eso yo espero en mi vida, no sé tú. Yo no quiero decirle a Dios qué hacer en mi vida, hermanos. Yo quiero que Él me diga qué hacer en mi vida. Yo no quiero que mi mal genio gobierne mi vida, hermanos. Yo quiero que el carácter bueno de Jesucristo gobierne mi vida. No sé tú, ¿verdad? Dice, y a causa del eterno pacto que Él ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo, Él nos da esa asistencia. ¿Cuál asistencia, hermanos? Pues lo que nosotros no podemos lograr. Él sí lo produce. El escritor de Hebreos ora pidiendo que Dios obre en nosotros para hacer lo que le agrada, hermanos. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y señala lo humano y lo divino de la salvación. Él dice así en Filipenses 2, 12 y 13, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo puedo yo mostrar los resultados de mi salvación? Hermanos, hoy entregué a Cristo a 20. ¿Así puedo yo enseñar? No, dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El que obedece a Dios, hermanos, muestra el fruto o el resultado de su salvación. Mis ovejas son las que ¿qué? Y me obedecen, me siguen. Se fija cómo la congruencia no es, hermanos, el espiritualismo por medio de lo visible, del poder sobrenatural.
Eso no es, hermanos, lo que ratifica, autentifica a un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene el carácter de su Padre. Tiene, ¿verdad?, las marcas de Cristo. Vive como vive su Padre, su Maestro. Deja que Él produzca lo mismo que Él hizo. Entonces dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Aquí la Reina Valera dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pues Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿De quién viene el deseo, hermanos? ¿Y el poder? De Él. Por eso el Señor les dijo a sus apóstoles, y recibiráis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hasta entonces ustedes no tienen poder para hacer lo que me agrada. Acuérdense, hermanos, los 3 años que los discípulos anduvieron con Él, era puro disparate. No entendían y el Señor los regañaba. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Señor, ¿quieres que vayamos a pedir posada a ese pueblito? Se está cayendo ya el sol. Y sí, vayan. Vienen después de un tiempo. Señor, no nos quisieron recibir. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo para que los consuma, Señor? Imagínate la cara del Señor Jesús, hermano. Vine a salvar, no a destruir. Nomás porque no nos dieron posada, ¿ustedes quieren que caiga fuego del cielo como Elías y los consuma? No, muchachos, que no entienden. Todo ese tiempo, hermanos, no tuvieron poder los discípulos para hacer lo que le agradaba a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu engendre lo espiritual en tu vida. Mientras tanto, hermanos, vamos a hacer puras regazones. Vamos a hacer las cosas en nuestro, exactamente, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia capacidad. Claro, yo tengo un límite de amar, yo tengo un límite de paciencia, yo tengo un límite de servicio, pero cuando soy sobrepasado por ese límite, hermanos, explota y sale el hombre, ¿verdad? La bestia que está dentro. Pero Cristo Jesús es el hombre probado en el más duro sufrimiento, hermanos. Es el hombre probado en la más dura miseria, hermanos, en la más dura rechazo, más duro dolor. La soledad más tremenda la vivió el Señor Jesucristo. Él es inigualable en todas las cosas buenas. Por eso Él puede en mí. Él puede en mí. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pregunta, ¿por qué está Dios dispuesto a obrar en nosotros? Hermanos, el escritor detalla que mediante Jesucristo mismo obra Dios en nosotros y nos equipa para hacer su voluntad. Por eso por eso el ruego, hermanos, de Pablo a los Gálatas, cuando Gálatas les está escribiendo, ¿verdad? ¿Y qué es? Gálatas 3:19, donde les dice, oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? Y lo dice, sufro dolores como de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y aquí es la formación del hombre de sufrimiento, que es Cristo, hermanos, en nosotros, dura toda la vida. Por eso dice, que el Dios de paz os perfeccione hasta el día de Jesucristo. Todos los días necesitas una raspadita, una limadita, una rebanadita que el Señor te quite más de orgullo, de altivez, de mentira, no muchas veces, siempre. Siempre duele. Pero vamos entendiendo y vamos viendo en nosotros el beneficio, la bendición, el cambio. Y entonces decimos, Señor, trabaja en mí, purifícame. Es hermoso, ¿verdad?, ver los resultados de la vida en Cristo. Y más cuando otros los pueden ver y nos los dicen. Y entonces hay ese ánimo de seguir y no desmayar. Pero sí, hermanos, ¿verdad? O sea, el Señor trabaja en nosotros, pero nos perfecciona a través del sufrimiento.
Esa es la única manera que nosotros le dimos a Él, no que Él creó para nosotros. La única manera, ¿verdad?, que le dimos al Señor es que nos dé sufrimiento para poder ser transformados. Esa es nuestra carne, esa es nuestra parte animal, que es hasta que lo impensable sucede, que entonces volteo y me venzo y digo, Dios, ayúdame. Es hasta que viene, ¿verdad?, el dolor, la pérdida, la desgracia, la esclavitud, hasta que ya estamos, ¿verdad?, cansados, es que volteamos al Señor. Pero, amados, el Señor tiene, como dice ahí, el deseo y el poder para trabajar en nosotros. Amén. Y continúo la oración, hermanos, que Él los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él agrada, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. A Él sea la gloria, hermanos. Claramente el autor de la carta apunta nuevamente y siempre a la persona de Cristo. Nada de lo que él u otros apóstoles o cristianos podamos lograr es por mero esfuerzo propio. Nada, hermanos, nada, sino siempre por medio del poder del Señor Jesucristo. Es por ello que solo Él merece toda la gloria, ahora, siempre y por los siglos. Amén. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado cuando compartimos algo de nuestro testimonio. No diga yo, y yo. Pues, ¿de quién es el testimonio? ¿De usted o de Cristo? El Señor en mi vida, hermanos. El Señor en mi familia. El Señor en mis finanzas. No diga yo. Porque entonces usted en realidad no ocupó a Cristo. Fue usted quien hizo todo. Entonces, a Él la gloria, hermanos, por siempre y para siempre. Y aquí, de repente, de la oración cambia así como que a una noticia. Dice, verso 22, les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Bueno, es una petición más. Dice breve, ¿verdad? Y nos tardamos un año en estudiarla. Claro que al leerla, pues la lees rápido. Pero pues nosotros no teníamos la mente, ¿verdad?, de los hebreos y teníamos que comprender todo esto. Pero dice, hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Y quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. De repente mete una buena noticia, ¿no? Para terminar, dice, y si llega pronto lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Y saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están ahí. Los creyentes de aquí de Italia les envían saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y aquí la despedida, hermanos, del escritor es acompañada de una buena noticia, la liberación del hermano Timoteo de la cárcel. Al igual, el envío de saludos por parte de la iglesia en Italia. Esto nos indica que entre las iglesias de aquel tiempo, hermanos, los líderes y los miembros de las congregaciones se conocían y compartían el servicio en el reino de Dios, viajando, visitando a las diferentes iglesias, pasando tiempo en ellas, enseñando y discipulando a todos los creyentes. O sea, era hermoso lo que yo veo. Pablo en sus varios viajes, ¿verdad?, misioneros que hizo, recorría las iglesias que ya había establecido. También los apóstoles iban y confirmaban las iglesias. Maestros reconocidos como Apolos, Priscila y Aquila, hermanos, Timoteo, Marcos, Aristarco, todos esos colaboradores de Pablo, andaban dándole vueltas a las iglesias por todos lados. No se quedaban y se establecían ya 10 años, 15 años en una iglesia, sino que iban, ¿verdad?, fortaleciendo, visitando las iglesias. Y así los hermanos conocían a los líderes, a los predicadores, a los pastores, y tenían noticias y testimonios unos de otros. Estos mismos líderes les llevaban los saludos y los testimonios. Oigan lo que pasó allá en Galacia, fíjense que Dios hizo esto y esto y esto con los hermanos, gloria a Dios. Después iban, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso, no, hombre, los de Filipos hicieron esto y esto y esto por el amor al Señor, gloria a Dios. Iban compartiendo, hermanos, todo, y es maravilloso poder verlo. Qué hermoso es observar la unidad, la hermandad que existe entre el pueblo de Dios en el tiempo de los apóstoles. Pidamos al Señor que nos permita en lo posible, hermanos, siempre estar unidos por medio de su amor a otras congregaciones y líderes los cuales sean de edificación y bendición para nuestras vidas.
En lo personal, hermanos, y los que han ido, yo me gozo mucho cuando vamos a Veracruz, porque vamos junto con la iglesia de Matamoros. Han ido también los hermanos de Saltillo, y vamos, ¿verdad?, juntos, y hacemos la misma obra para el Señor. No diciendo, ¿verdad?, que es nuestra obra, nuestra misión, que somos los exclusivos y dueños, ¿verdad?, de esa iglesia o de lo que hay ahí. No, al contrario. Cuando hay unidad, hermandad, dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, trabajar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque un fruto de él se ve ahí el amor, el gozo, la paz. Y aquí lo vemos, hermanos, al escribir él estas noticias de que Pablo salió de la cárcel y que va a ir con él, ¿verdad? Y que saluden a los líderes, que les envían saludos los de la iglesia en Italia. Todo esto pues nos da y nos deja ver que la vida de los cristianos en aquel tiempo, aunque no tenían Facebook, Messenger, WhatsApp o teléfono, como quiera había una conexión, hermanos, entre ellos, por medio de los líderes y los apóstoles, que se visitaban unos a otros y que llevaban, ¿verdad?, las noticias y las cartas que se enviaban. Y aquí, hermanos, por último, en el verso 25, donde dice que la gracia de Dios sea con todos ustedes, nos deja ver una vez más, hermanos, una bendición habitual, o sea, una bendición como nosotros decimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Ellos usaban mucho que la gracia de Dios sea contigo, ¿verdad? Acuérdense que la palabra hebrea shalom en aquel tiempo implicaba, era un saludo, una despedida que implicaba bendición, paz, prosperidad, protección. Cuando decían shalom, shalom, estaban tratando, ¿verdad?, de usar frases como estas, que la gracia de Dios esté contigo, que es lo que está usando aquí, ¿verdad?, el escritor. Y es la gracia del Padre Celestial, hermanos, por medio de su Hijo Jesús, dado a nosotros a través de su Santo Espíritu, la que nos permite gozar de todas las bondades y del amor de nuestro Señor. Es por su gracia, dice Pablo, siempre. Sea esa gracia siempre derramada sobre nosotros y andemos en ella hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es poder tener nuestra palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios en nosotros, poder leerla, estudiar juntos, tener muchas herramientas, hermanos, que no tenían antes. La mayor de ellas, y esa sí la tenían, es el Espíritu Santo, el Maestro, el que los va a enseñar, ¿verdad?, todas las cosas. Antes de empezar usted un estudio, antes de que se vaya usted al YouTube para estudiar algo de la palabra, antes que se vaya a un libro, primero siéntese, tome su Biblia y dígale al Señor, Señor, enséñame tú, ¿verdad? Yo sé, hermanos, yo no estoy criticando de que, no va a aprender nada en el... No. Pero primero se recibe del Señor. Antes de buscar en cualquier, ¿verdad?, medio, que la salvación, que la gracia, que el perdón, investigar. Primero váyase a la palabra de Dios, ore, pida sabiduría. Después de que haya estudiado, ¿verdad?, la palabra de Dios, en varias partes donde el tema que aparece, ¿verdad?, que usted está buscando, entonces nada más vea referencia, ahí sí, voy bien. Sí, mira, esto es lo mismo que el Señor me enseñó, lo mismo que el Espíritu me dijo, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, aprenderemos que el Maestro es Cristo, su Espíritu, ¿verdad? No un hombre, no una editorial, no una iglesia, no un canal de YouTube, ¿verdad?, sino Cristo mismo a través de su palabra. Amén. Señor Jesús, tú eres quien hace en nosotros y quien nos da el poder, Señor, también para lograr hacer lo que te agrada. Señor, ayúdanos todos los días, Señor, que necesitamos tanto, Señor, lo espiritual, la limpieza, la transformación, la perfección, Señor, la capacitación tuya, Señor, en todas las cosas, Señor. Y Padre, pues tu palabra dice que tú oraste y dijiste, Señor, guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra puede guardarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra, porque es tu propia voz, hace en nosotros crecer, Señor, a tu espíritu, crecer la santidad, lo eterno, lo bueno, lo celestial.
Dice el apóstol Pedro, desead como recién nacidos la palabra no adulterada. Señor, enséñanos a que tú eres el maestro y que tú, Señor, puedes enseñar a cualquiera que esté humillado y deseando ser enseñado por ti, Señor. Así es que te damos gracias por todo este tiempo que podemos ver, Señor, tu palabra y estudiarla juntos. Sé tú, Señor, dándonos el entendimiento. También, Señor, sé tú quitándonos lo innecesario, lo que no es real, Señor, las creencias que tenemos, y permítenos abundar en tu verdad. Te bendecimos, Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias en esta noche. Amén y amén.